Buen día a todos, soy el ingeniero bioquímico Aldo Alberto Chuc Sánchez y el día de hoy vengo a presentarles el tema titulado Micobiota asociada a suelos de plantaciones y fragmentos naturales de Amatoxylum campechanum en Palizada, Campeche. Este trabajo de investigación forma parte de mi tesis de posgrado en la maestría de Biociencias Aplicadas y vengo a presentar los resultados preliminares obtenidos hasta la fecha. A manera de introducción, cabe mencionar que el Hematoxylum campechanum es mejor conocido como el palo de tinte. Este es un árbol de interés agroforestal, ya que de él se extrae la hematoxilina, que es un colorante que se usa mucho en la industria, tanto textil, cosmética, jugueterías, entre otras. Esta especie vegetal es de un taxón de amplia plasticidad ecológica, ya que es adaptable a diferentes ambientes, pero eso también la hace ser vulnerable y ser amenazada a una tal excesiva. Debido a esto, existen programas de protección de esta especie vegetal, como es el caso de la empresa Plan Alto, ubicado en el municipio de Palizada, y la cual está enfocada a la reforestación sustentable y responsable y a la regeneración de ecosistemas. Esta empresa tiene actividades de aprovechamiento comercial por parte del palo de tinte, ya que también hacen uso de la parte maderable para la producción de carbón, pero tristemente no cuentan en su totalidad con toda esa información correspondiente de las características físico-químicas y biológicas del suelo que pueden ser de utilidad para sus plantaciones, como es el caso de las comunidades fúngicas que habitan en esa zona. En nuestro país es poca la información que se tiene de la microbiota asociada a los suelos. Entre los estados que más destacan están Veracruz y Jalisco, que registran entre 1.500 a 1.000 especies respectivamente. En nuestro estado de Campeche solo se reporta un 10%, que es aproximadamente 154 especies, y todas corresponden a la biosfera de Calakmul. Se ha demostrado que en los suelos reforestados suelen tener alta proporción de estas comunidades fúngicas, y entre la microbiota que se pueden encontrar en ellas están las del tipo saprobios, que son las responsables del reciclaje de elementos, los fitopatógenos, que son los causantes de enfermedades en las plantas, los antagonistas, que son los que pueden controlar el crecimiento de los fitopatógenos, y los celulolíticos, que son los responsables de degradar la celulosa que habitan en esa zona. Por lo que el objetivo de mi trabajo de investigación es el aislar e identificar la microbiota asociada al suelo de las plantaciones y de los fragmentos naturales de Hematoxylum campechanum con viable potencial ecológico y demostrar su mecanismo de acción en función a la capacidad celulolítica y antagónica contra fitopatógenos específicos. El área de estudio se encuentra ubicado en el municipio de Palizada, específicamente en el rancho Santa Lucía, el cual tiene plantaciones de 150.000 árboles en 150 hectáreas. Y en la parte periférica de sus plantaciones se encuentran los fragmentos naturales del palo de tinte, de los cuales se desconoce la edad de desarrollo. Una vez que se establecieron las zonas de muestreo, se hizo la colecta de las muestras pertenecientes a dos plantaciones, una del 2019 y del 2020, y dos de fragmentos naturales, denominadas mensura y conservado. Las muestras fueron cernidas y tamizadas para eliminar restos de insectos, de hojarasca e inclusive de pequeñas piedras. Una vez tamizadas las muestras, se procedió al aislamiento de los hongos, mediante el método de filtración de partículas o lavado de suelo, el cual consiste en depositar la muestra en pequeños tamices con mallas de diferentes aperturas, con el propósito de lograr que en la última malla se obtengan partículas las cuales se dejan secar en papel filtro y posteriormente se inoculan en medios de cultivo selectivos, como el agar diclorán rosa de Bengala con clorafenicol, el agar extracto de malta y el agar sintético de nutrientes, para el desarrollo colonial. Una vez que se empiezan a visualizar el desarrollo colonial, se irán depositando en tubos de agar inclinado, los cuales nos van a servir para la enumeración y el análisis taxonómico, para poder agrupar los aislados de acuerdo al morfotipo, si presentan características visuales como su tipo de coloración,
la textura, si presentan exudados y otras características visuales. Para los ensayos de actividad antagónica, se realizará la confrontación de los aislados contra dos patógenos de importancia en la región, como es el caso del Coletotrichum gliosporoides y del Fusarium oxysporum. Se evaluarán mediante dos mecanismos de acción. Uno es la competencia por sustrato, utilizando la escala de Bell, y el segundo es por antibiosis, en donde se obtendrá el porcentaje de inhibición de crecimiento radial del patógeno. Para los ensayos de la actividad celulolítica se realizó de manera cualitativa, presencia o ausencia, utilizando medios APEC y mediante la formación de halos a partir del revelado con indicador rojo Congo. La formación de un halo alrededor del crecimiento fúngico es la respuesta positiva a la hidrólisis de la celulosa. Una vez aplicadas todas las metodologías, se obtienen los siguientes resultados preliminares. En el siguiente gráfico podemos observar los porcentajes de aislamientos por zonas de muestreo, obteniendo un total de 420 aislados fúngicos, de los cuales el 40 y el 20% corresponden a los fragmentos naturales conservado y mensura respectivamente, mientras que el otro 28 y 12% a las plantaciones del 2019 y 2020 respectivamente. En el siguiente gráfico podemos observar los porcentajes de las diferentes agrupaciones obtenidas en las clasificaciones taxonómicas preliminares, donde se puede observar que los grupos más abundantes fueron los Aspergillus y Trichoderma con un 23 y 18% respectivamente. Para la identificación de los aislados fúngicos obtenidos de manera preliminar, se consideraron también el tipo de conidióforo, su morfología y el uso de claves taxonómicas generales. Géneros como Pestaloptiosis, Trichoderma, Penicillium y Aspergillus se hicieron presente, y a nivel de especies, los Aspergillus flavus, Candidus, Fumigatus y Wenti, así como Penicillium citrinum e implicatum. También se aplicó la microscopía para la identificación de otras especies como Aspergillus carbonarius, Phyalophora, Leumicola verrucosa, Talaromyces, Neosartoria ficeri y Verruconis verruculosa. En el siguiente gráfico se muestran los resultados para la actividad antagónica, en donde se sometieron 87 sujetos de prueba. Para el caso del fragmento natural mensura y las dos plantaciones del 2019 y 2020, presentaron el grado 3 en la escala de Bell, en donde ni el antagonista ni el patógeno invadieron más del 50% del sustrato, a diferencia del fragmento natural conservado, que la mayoría de los sujetos de prueba presentaron el grado 1 en la escala de Bell. Significa que el antagonista invadió completamente el sustrato y micoparasitó por completo al patógeno. Cabe señalar que en este fragmento natural se obtuvo la mayoría de los aislados del género Trichoderma, los cuales se han demostrado en otros estudios contra otros fitopatógenos su potencial efectividad como biocontroladores. En esta gráfica podemos observar los resultados preliminares para las pruebas de actividad celulolítica, donde los mismos 87 aislados fueron sometidos a prueba, demostrando que para el fragmento mensura y las plantaciones 2019 y 2020, la mayoría de sus aislados hidrolizaron la celulosa del medio, a diferencia del fragmento natural conservado que ninguno mostró esta capacidad, pero cabe señalar que por el momento solo se han puesto a prueba 11 aislados de esta zona, lo que es probable que al someter más sujetos a pruebas, los resultados puedan variar obteniendo valores positivos. Por último, en esta tabla preliminarmente seleccioné los aislados que poseen mayor potencial ecológico, ya que en las pruebas antagónicas mostraron grado 1 en la competencia por sustrato y con porcentaje promedio de inhibición del crecimiento radial entre el 50 y 84% contra los fitopatógenos confrontados. Asimismo dieron resultados positivos en la degradación de la celulosa. Dos de los aislados pertenecen al género Trichoderma y uno al Aspergillus. Cabe mencionar que las zonas de muestreo son consideradas de mediana a alta perturbación antropogénica, ya que antes de ser utilizadas para las plantaciones se desarrollaban actividades ganaderas y de agricultura. Probablemente en suelos más fértiles estos aislados puedan demostrar su verdadero potencial enzimático. A manera de conclusión, esta información preliminar ayudará a la búsqueda de estrategias en un contexto de agricultura sustentable que permitan ayudar al desarrollo de las plantaciones. También las especies fúngicas nativas, como es el caso de esos aislados, pueden ser utilizadas de manera benéfica para contribuir al crecimiento saludable de las plantas, ya que están adaptadas a las condiciones ambientales de la zona. Y por último, los aislados del género Trichoderma pudieran ser empleados como complemento biológico en las mezclas en abonos orgánicos para controlar de manera biológica
los fitopatógenos presentes en los suelos y que puedan inferir en el buen desarrollo del palo de tinte. Como mencioné al inicio, estos son resultados preliminares, ya que mi investigación sigue desarrollándose, por lo que se esperan resultados más relevantes. Sin otro particular, gracias por su atención.